Daniel Trejos, bienvenido. Muchas gracias, Pablo. Gracias Qué por tenerme gusto acá. conocerte, hermano. Yo sé que tenía muchísimas ganas de hablar contigo porque te he visto mucho contenido de una calidad impresionante, tanto en Chispa TV como en tu canal Daniel Trejos. Gracias a vos, Pablo. Yo encantado de venir todas las veces que sean necesarias. De verdad, yo estoy muy feliz de poder participar con vos y poder pues hablarle a tu público. De nuevo, yo simplemente hago énfasis en que pongamos las cosas en contexto. Es así de sencillo. Pongamos a los españoles de su periodo como hombres de su periodo. Pongamos a los indígenas como personas de su periodo en su contexto civilizatorio. Pongamos a los mismos frailes, a la misma iglesia católica. Estamos hablando de que eso sucedió hace 500 años. La lógica era premoderna en el mejor de los casos, y si no precontemporánea. Las nociones de pueblo no existían como las conocemos hoy, las naciones no existían como las entendemos hoy. Cuando hablamos de España, decimos España nos conquistó, no era la España de hoy. La España de hoy es el Estado-nación español. Lo que nos conquistó fue el Reino de Castilla, que luego se transforma en Imperio Español, que luego se fragmenta y nace España. Es decir, estamos hablando entre Castilla y España de hoy, hay un imperio de por medio. Y estas diferencias son fundamentales para poder entender los procesos. Estos son palabras mayores. Primera pregunta. La conquista de América, contada desde la hispanidad, desde ese orgullo patrio que se vive aquí en la madre patria, muchas veces madrastra patria, tiene un sesgo muy importante que lo descubrí a través de tus charlas, y es que se están comparando cosas incomparables. A mí me gustaría que ahondaras un poquito en ese aspecto. La historia usualmente se nos cuenta desde los mitos, porque nosotros hemos construido nuestras identidades, principalmente las identidades nacionales, a través de mitos, a través de leyendas, porque así es como se construye en el siglo XIX la identidad hispanoamericana. Incluso no solo el XIX, sino en el XVIII. Nosotros vemos que la identidad, por ejemplo, de los criollos, y eso es algo muy importante, entender de dónde está construyéndose el discurso. Los criollos hay que entenderlos como clase. Cuando se habla de Simón Bolívar, que se han vertido montañas de basura sobre Simón Bolívar, muchas leyendas y muchos mitos, o cuando se habla en general de los libertadores, de San Martín, de O'Higgins, incluso del mismo Iturbide, hay que entenderlos a ellos no como el individuo Simón Bolívar, sino como la clase a la que pertenecen, la clase criolla y los descontentos y todo lo que conforma es la idiosincrasia y la identidad de los criollos. Entonces ahí vamos a poder entender el porqué de las cosas. Entonces, cuando nosotros vemos quiénes construyeron, no solo tanto los libertadores, sino los padres de la patria, de las diferentes patrias de Hispanoamérica, cómo construyeron el discurso, vamos a poder entender algunos mitos hacia un lado o hacia otro. El tema es que también España construye sus mitos fundacionales. España también construye su narrativa nacional. Y mucha de esta narrativa nos llega a nosotros por medio de estos canales. Entonces, al final, por ejemplo, lo que hace Santiago Mesilla es tratar de reconstruir una identidad nacional en pos de un proyecto político. Entonces, cuando nos llegan estos discursos, son unos discursos que están hechos específicamente para España y que entonces cuando se encuentran con las narrativas criollas, digámoslo entre comillas, con las narrativas propias de Hispanoamérica, van a encontrar mucho conflicto, porque tienen mucho conflicto, porque entonces no estamos basándonos en la construcción de una verdad, sino estamos basándonos en la reconstrucción de un mito fundacional. Cuando a nosotros nos hablan de Hispanoamérica, se tienden a confundir muchas terminologías, digamos, muchos términos. Y ahí es donde yo hago énfasis en que el diablo está en los detalles. Colonia, conquista, virreinatos, son muchos términos que la gente usualmente no conoce o que simplemente se buscan rápidamente en Google. Entonces, mira, colonia de que había un pacto colonial, metrópoli colonia, se extraían recursos, muy bien, ok, me quedo con eso. El problema es que colonia no se entiende igual en el siglo XVI, cuando están llegando estos conquistadores, ¿no? Que vienen de España, que vienen, son herederos de sus abuelos, participaron en la reconquista contra los musulmanes, tienen una mentalidad de hombres de frontera, ellos han ido avanzando, los reinos cristianos hacen un avance, asentamiento, lo que se llama una colonia, ¿no? Un pueblo, luego avanzan más la frontera y luego vuelven a asentarse hasta que la frontera pues llega a completar toda la península y expulsan a los musulmanes. Esa es la mentalidad que tienen ellos. Cuando ellos llegan a América, pues justamente el tipo de guerra que ellos conocen
Es el tipo de guerra que aplican, de alianzas en algunos casos, de masacres en otros, de dominación en algunos casos, de pues relaciones más cordiales en otros. Por ejemplo, nosotros vemos la guerra que le hacen a los mexicas, al imperio mexica, cuando asedian México Tenochtitlan. Pues es un tipo de guerra muy diferente a la que le hacen a los purépecha, ¿verdad? A los tarascos, que es el imperio que limita eh, al noroccidente del imperio mexica. Ellos se alían básicamente porque los tarascos ofrecen su reino. Al ver lo que le pasó a su reino enemigo a muerte, ellos pues deciden no pelear. Entonces, dentro de un mismo proceso, dentro de un mismo territorio, encontramos diferentes tipos de conquista. Entonces, cuando nosotros hablamos de la conquista, muchas veces se tiende a oírse a la narrativa de contar uno de los tipos o sin oírse al otro. Y lo que hace a veces el nacionalismo español es contar justamente estos. Mire, cómo tratamos de bien a los tlaxcaltecas, cómo tratamos de bien a los tarascos, las alianzas que se hicieron, los bondadosos que fueron, y omiten contar luego las atrocidades de cómo se dominaron pueblos, como las regiones mayas, por ejemplo, la conquista de Guatemala, que fue muy violenta. Luego no se habla, por ejemplo, de las 6 batallas sangrientas que tuvieron contra los mismos tlaxcaltecas, a los cuales se aliaron posteriormente. Pero luego también nos encontramos con una narrativa en Hispanoamérica muy permeada por una ola del siglo XX, que es un nacionalismo bastante mestizo, que recupera las narrativas desde los indígenas, que los historiadores hemos trabajado como historia desde abajo, se llama, sí, más que nada como historia desde abajo, que usualmente se trata de recuperar la narrativa desde los pueblos que fueron conquistados, pero muchas veces también se ha malentendido por la incapacidad muchas veces de los mismos historiadores de nosotros de divulgar correctamente, lo cual lleva a unas narrativas que, al contrario, hablan únicamente de los procesos violentos de conquista, sin entender que somos realmente una mezcla. Nosotros como hispanoamericanos, bueno, incluyendo también a los brasileños y demás, somos herederos de unos procesos muy complejos, muy violentos, pero al mismo tiempo de construcción no solo identitaria, sino civilizatoria, que pues nos dieron lo que somos. Otra cosa que hay que tener mucho cuidado es cuando decimos el nosotros, el nos conquistaron, ¿verdad? El nos maltrataron, nos robaron, porque al final los mismos conquistadores que se vinieron a América son nuestros ancestros, ¿no? Los ancestros de los españoles se quedaron allá, nunca vinieron. Los que vinieron a América, los conquistadores, son los ancestros nuestros, igual que los indígenas. Entonces al final nosotros somos herederos de tanto los conquistadores como los conquistados, de unos procesos sumamente violentos, pero también de unos procesos que generaron civilización. Entonces, por ejemplo, en la misma narrativa de los españoles, del nacionalismo español, se da el otro lado, los conquistamos, no, ustedes no conquistaron nada. Ustedes, España de hoy no es el imperio español y ustedes y sus ancestros se quedaron en la península, los conquistadores fueron los que vinieron acá. Entonces, estos detalles al final son los que construyen estas macronarrativas, que al final en algunos casos llegan a tener, por decirlo así, unas contradicciones de muerte en donde la narrativa nacional que está naciendo en España y la narrativa nacional, por ejemplo, que existe en algunos países de Hispanoamérica, son absolutamente contradictorias. Y muchas veces ninguna viene de la verdad histórica. Se escucha decir mucho que es que realmente, pues que España no tuvo colonias, que lo que tuvo fue pues virreinatos y que el imperio español fue terriblemente benévolo en comparación con otros imperios y comparada con por ejemplo, con la colonización de Estados Unidos por parte de Inglaterra. Entonces, ¿qué hay de cierto en eso? Habría que hablar de periodos, porque no es lo mismo el periodo inicial nosotros lo dividimos, digamos, en conquista y colonia, ¿no? Pero también hay que tener mucho cuidado, porque entonces estamos hablando de diferentes tipos de colonia. Estamos hablando del periodo primero, de la conquista, ¿no? Los avances en tierra, luego empiezan a hacer los asentamientos. Entonces, cuando nosotros leemos algunos de las leyes del periodo que están haciéndose para América, se está hablando hablan de pueblos, villas y colonias. En ese sentido están hablando de los asentamientos, de la forma de asentamiento. Lo que pasa es que después vamos a entender colonia como este pacto colonial, como esta extracción de una metrópoli que extrae recursos de sus colonias. Con el cambio de los Habsburgo, nosotros estamos hablando de, digamos, principios de los 1500, a finales de los 1500, es, digamos, lo que abarca el periodo de la conquista. Luego tenemos un periodo bastante
estructurado, de bastante avance, de bastante, digamos, inversión. Muchas veces es ni siquiera tanto inversión desde la metrópoli, sino inversión de los propios virreinatos, que es el periodo de entre 1600 y 1700, que es un periodo Habsburgo, ¿no? Luego hay una cosa que se llama la guerra de sucesión. El último Habsburgo muere sin descendencia y hay una guerra en Europa por ver quién va a ocupar el trono español y por tanto quién va a tener los dominios también de América. Y pues finalmente es un Borbón de la casa francesa borbónica quien asume el trono español. Con ello viene una mentalidad francesa de la administración francesa. Impone una cosa que se llaman los intendentes, que utilizaba Francia en sus colonias. Propiamente ya estamos hablando de colonias, porque tenía un estado centralizado, lo que se llama el despotismo ilustrado o el centralismo borbónico. Y con ello, en América se implementan también muchas reformas por alrededor de 60, 70 años, las más importantes, donde a la práctica, aunque se llamaran virreinatos, imponen un régimen colonial donde se le imponen, por ejemplo, al Virreinato de Nueva España, se le imponen impuestos muy fuertes. La corona controla también cierta producción de materia prima, como el mercurio. Entonces se lo vende a casi un 300% el precio a los mineros, que extraen oro, que extraen plata. También muchísimos, se le exige muchísimo en impuestos a los otros virreinatos. Se desindustrializa las regiones de América para industrializar la península. Prácticamente se le pide a América que lleve la materia prima a España para ser transformada en las industrias españolas y ser devuelta a América, lo cual ni España puede asumir todo el consumo de materias ya transformadas que exige América, ni tampoco puede asumir toda la producción de materia prima que está produciendo América. Entonces al final lo que crea es un desfase, digamos, donde básicamente nos convierten en colonias. Entonces sí se puede hablar, pero hay que tener mucho cuidado de cuál periodo específico de 300 años de imperio estamos hablando. Y no es contradictorio hablar de virreinato y de colonia, porque también Gran Bretaña tenía un virrey inglés en la India y no le llamaba colonia, le llamaba el Raj británico y era una colonia. Entonces hay que tener mucho cuidado en decir, no eran virreinatos, eran colonias. Bueno, es que no es contradictorio el régimen, digamos, la estructura institucional y luego la forma en la que le estoy imponiendo un saqueo o le estoy imponiendo, digamos, una extracción de recursos. Y para el periodo borbónico, según Enrique Flores Cano, un historiador español, sí fuimos una especie de régimen colonial donde se arrastraba, digamos, un desarrollo propio de los siglos, digamos, de los siglos anteriores, pero ya propiamente la forma de administración y la lógica borbónica estaban tratando a América como una colonia. ¿Y tuvimos un genocidio en la conquista de América o no? Porque esa es otra de las cosas que se niega con frecuencia, ¿no? No se Sí, habla del genocidio de la conquista. claro, yo no hablaría de genocidio por una cuestión muy importante y es que la palabra genocidio requiere la noción, genocidio es geno, ¿verdad? Pueblo, gentes, y sidio es la intención de eliminación, ¿no? Yo no hablaría de genocidio justamente porque la noción de pueblo como un ente soberano que lleva el proyecto político dentro de sí no sucede hasta la Revolución Francesa. Antes pueblo se entendía más como lo entendemos en algunos casos en Hispanoamérica también y en España también, es el pueblo, ¿no? Del pueblo donde yo vengo. ¿Verdad? Hablamos de los pueblos de indios, no hablamos de los indios como un pueblo, sino de cada pueblo en específico, ¿no? De cada, digamos, estructura donde hay un cabildo digamos, se estructura, digamos, la vida de una comunidad específica. Con la Revolución Francesa, el pueblo asume como soberano y el pueblo ahora tiene su proyecto político y el proyecto político tiene legitimidad únicamente en el pueblo. Esta noción de pueblo, juntada con las construcciones de las naciones, donde ahora el pueblo exige una nación, es decir, exige un Estado, y también juntada con este darwinismo social que está generándose en Europa, empiezan a hacer unas divisiones donde pueblo y raza están más digamos, indisolubles, ¿no? Entonces es donde empezamos a tener esos proyectos de identificar lo que es mi pueblo, lo que es mi nación, y al crear los factores identificantes de mi pueblo y de mi nación, también digo que no es parte de mi pueblo y mi nación. Y con eso entonces creo al otro. Y al crear al otro y buscar la pureza del mío, entonces lo que busco es la exterminación
del otro. Eso es la noción del genocidio. La noción del genocidio en el momento, en el siglo XVI, donde estamos hablando del periodo de conquista, para mí no se puede hablar de genocidio, porque no existía ni la intencionalidad ni la noción de los indígenas como pueblo. Pero esto ha llevado también a dos discursos, que es negar las masacres, negar la debacle demográfica y negar también, digamos, algunos procesos de exterminio, digamos, la guerra como una herramienta de exterminio de algunos que se oponían. Nosotros tenemos, por ejemplo, algunos casos de pueblos que se eliminan por completo. Entonces, yo tendría mucho cuidado de hablar de genocidio en el mundo antiguo y a principios, digamos, del mundo moderno, justamente por eso. Pero esto no es negar que, por ejemplo, más del 90% de la población indígena perece y a pesar de que no hubo intencionalidad, por ejemplo, cuando se hacen las reducciones en los pueblos de indios o cuando se hacen las reducciones también en términos, digamos, por ejemplo, de las misiones evangelizadoras, eso lo entendemos hoy, ¿no? Que si nosotros hacinamos a una población y hay una enfermedad, se va a esparcir mucho más rápido en esta población que no tenía defensas y que iba a morir con una gripe normal o por el sarampión o por muchos tipos de enfermedades que trajeron los europeos. Eso hoy lo entendemos, ¿no? En los estudios epidemiológicos del siglo XIX Mira, avanza muchísimo. Claro, justamente ese libro yo lo utilizo muchísimo para explicar algunos de los procesos, ¿no? Los gérmenes fueron el factor determinante en la conquista y en la debacle demográfica que sucedió con los indígenas. ¿estás hablando de que el 90% de la población fue exterminada? Pierde la vida, ¿no? Esto es principalmente a los gérmenes. Hay estudios demográficos muy, muy buenos que se han hecho justamente sobre esto y pues sí, la mayoría de la población fallece debido a las enfermedades. De nuevo, volvemos a lo mismo. Los trabajos forzados como la mita, las encomiendas, que al final mucha gente habla muy bien de las encomiendas, de que se les pagaba y que pues al final era trabajo forzado, ¿no? Por más que yo quiera ponerlo como digamos, como una forma de organización simplemente del trabajo, pues también era forzado, la mita era forzada y muchas veces tenía que era de por vida, ¿no? Entonces, este tipo, los hacinamientos en pueblos de indios o las reducciones, el trabajo forzado, estas condiciones de vida, pues ayudaron muchísimo a que las enfermedades se esparcieran mucho más rápido y cobraron muchas más vidas. No podemos hablar de un número, porque justamente para estos periodos es muy complicado hablar de números, porque hay estudios que hablan de entre 20 y 90 millones. Cuando se tiene un rango tan amplio, es muy difícil pues, ser certero. La mayoría de estudiosos están cercanos entre los 50 y 60 millones en todo el continente. En la región centroamericana se habla de 7 millones, en la región, digamos, de México, por Mesoamérica, se habla de alrededor de unos 20 millones. En Sudamérica también había otras poblaciones de muchos millones. Y a través de entre la conquista en 1610 más o menos, se pierde aproximadamente el 90% de la población. ¿Y cómo se sabe? Pues ya existían los registros de los pueblos de indios y hay pueblos de indios que prácticamente desaparecen. Entonces, así es como nosotros sabemos que la mayoría de la población indígena perece. En el tiempo de la conquista no es igual como se conquista Centroamérica, Mesoamérica, Sudamérica. Entonces, algunas batallas serán mucho más sangrientas dependiendo digámoslo así, de los pueblos indígenas que están en esa región, que se van a defender más o menos. En el caso, por ejemplo, de la Araucanía, en el sur de Chile, va a haber pues batallas muy cruentas, básicamente exterminio, mientras que en algunos casos son mucho más, entre comillas, bondadosas, donde los indígenas no ofrecen resistencia, entonces no hay necesidad de la guerra. Los españoles son muy prácticos cuando vienen. Si hay que hacer la guerra, se hace, pero si la puedo evitar, la evito, porque también voy a perder vidas, voy a perder recursos. Y muchos de los españoles, de los conquistadores, vienen en busca de riqueza. Es algo muy importante. La lógica es, yo vengo a buscar tierras, porque somos los hijos segundones que no vamos a tener herencia en España, entonces venimos a América a buscarnos la vida, a buscar oro, a buscar riqueza, a buscar tierra. Ese es Entonces, otro mito que te quería preguntar, porque muchas de las versiones que escuchamos es de que no eran exactamente caballeros andantes los que llegaban a América, sino que muchas veces venían incluso hasta criminales y gente de mal vivir que no tengan mucho que ganar y que no tengan mucho que perder, en cambio, sin mucho que ganar. ¿Qué hay de cierto en eso? los primeros, quizá los primeros contingentes que vienen, reclutan gente porque necesitan gente y no tienen dinero para contratar, entonces contratan a quien pueden.
Pero rápidamente se entiende que este es un ejercicio que va a requerir mucha más gente mucha más diestra en la navegación, mucha más diestra en las armas. Se van a requerir después también gente que sepa pues, leer, escribir, estudiosos. Entonces ya empieza a complejizarse la gente que se está trayendo. Ya no simplemente me traigo un puñado de marineros que me van a ayudar simplemente a llegar de un punto A a un punto B, sino que ya ahora necesito pues también diferentes tipos de notables, ¿no? De letrados, el mismo Cortés, pues estudió, no tiene, digamos, no sé, no finalizó sus estudios, pero habla latín, pues sabe leer y escribir, tiene bastantes nociones de filosofía, ha leído algunos de los tratados del mundo antiguo. Entonces, hasta cierto punto, es cierto, en los primeros que vienen llegando, porque por supuesto están financiándose sus propias expediciones. Esto es otro de los mitos. Se cree a veces que la corona pagaba y que todos venían bajo la misma bandera, pero eso no es cierto. Ellos se pagaban a sí mismos o buscaban financiamiento por su cuenta. En el caso, por ejemplo, y no eran un solo grupo. El caso de Cortés tiene problemas con Diego Velázquez, que a su vez tiene problemas con Diego Colón. El caso de Almagro contra Pizarro, ¿no? Que tienen una guerra en el Perú entre ellos dos bandos de españoles. Diego Velázquez manda a Pánfilo de Narváez a arrestar a Cortés y tienen una guerra en donde es capturado Pánfilo de Narváez. No son un contingente único y unificado, ¿no? Pero sí tienen una mentalidad de unidad y eso es muy importante porque en la conquista va a ser súper importante esta unidad como españoles, ¿no? Entenderse ellos como un bloque en el momento que hay que entenderse como un bloque y luego haré las alianzas y las guerras que tenga que hacer para garantizar mi riqueza, ¿no? Cortés quería la conquista para sí, no quería dársela a Diego Velázquez, entonces defiende, digamos, su conquista. Y esto va a ser algo que se va a replicar en todo el continente. Conquistadores que sobrepasan los límites puestos por otros conquistadores en sus territorios que ellos van a conquistar, entonces al final terminan enfrentados. ¿Por qué? Porque ellos lo que vienen es buscando mercedes, buscando tierras, buscando riqueza. La gran mayoría acaban pobres. En sus expediciones fracasan, por ejemplo, las expediciones a la Florida, las primeras, donde muere Pánfilo de Narváez, donde se inicia esta historia de cabeza de vaca que entra en la Florida y prácticamente va saliendo en la zona de lo que es el norte de México. Pasa varios años justamente encontrándose muchos pueblos indígenas y solamente con un acompañante que fue un esclavo negro. Al final fueron los únicos dos sobrevivientes. Pero en esta expedición mueren 500 personas. Muchos de ellos venían financiándose su expedición buscando riquezas, buscando tierras, y al final fallecen. Entonces, sí es cierto que muchos de esos españoles lo que venían era justamente a buscar oro. Otros simplemente venían como contratados de los conquistadores. Daniel, ¿y cómo era Colón? Colón era un gran almirante en el sentido que era una persona muy diestra en el arte de la navegación. Tenía pues prácticamente toda su vida dedicada a esto, al comercio, a las naves, sabía muchísimo de navegación. Cuando él, pues él primero le lleva, digamos, esta idea de buscar una salida al bloqueo musulmán de la ruta de la seda y de la ruta de la sal y también pues tratar de darle vuelta a los portugueses, porque ellos ya tenían la exploración de las costas de África. Primero se la lleva al rey de Inglaterra, pues se la rechaza, se la lleva a los portugueses, también se la rechazan, y finalmente se lo lleva a los castellanos, a los reyes castellanos que pues le dan, digamos, le dan bola, ¿no? Cuando él se encuentra inicialmente, él va con los escritos de Marco Polo. Marco Polo era este gran, digamos, expedicionario que recorre gran parte de la China y de Asia y del sudeste asiático, pues él tiene pues un diario donde él dice qué es lo que va encontrando. Cuando Colón llega a las primeras islas del Caribe, claro, él lee los diarios de Marco Polo y dice estas aves se parecen a las que describe Marco Polo, el bosque, la gente se parece. Entonces él dice, ya llegué a las Indias. Entonces sus 4 viajes van a ser tratando de buscar según el archipiélago que encontró para tratarle de dar una vuelta. Lo que no sabía era pues que tenía un continente impenetrable donde la única salida era hacia el sur. Y él muere sin saberlo. ¿Qué es lo que pasa? Que también en algunos de estos viajes donde él llega, pues se queda bastante tiempo, está empezando a hacer asentamientos y él está llevando gente esclavizada. Entonces, como administrador,
era pues muy malo, digamos, era pésimo, era también un tirano, incluso él encalla con una tripulación en Jamaica y con lo que pueden reconstruyen una barca para mandar a las otras Antillas a pedir rescate. Se enteran que Colón está en Jamaica y por un año no lo van a recoger porque ellos esperan que se muera. Y eso es lo que sucedió porque no lo querían a Cristóbal Colón. Y justamente después, cuando se lleva esposado a España, se le hacen unos juicios donde se le declara pues culpable. Es decir, Cristóbal Colón hay que también ponerlo en un contexto. Un gran almirante, pero como administrador fue bastante tirano, esclavizaba a las poblaciones donde llegaba y a sus mismos marineros y a los mismos españoles los trataba con una tiranía terrible, ¿no? Entonces, también se ha exaltado muchísimas veces a el gran almirante Colón, pero también hay que ponerlo en contexto, ¿no? Son hombres del siglo XVI donde pues, realmente ellos tienen unas nociones muy diferentes a las nuestras en cuanto a moral, en cuanto a ética. Yo tampoco lo exaltaría mucho, más como almirante y como explorador, a mí me parece pues rescatable, pero más allá de eso, me parece que el resto de su vida vivió pues bajo unos actos deleznables. He escuchado uno que amputaba, que esclavizaba, que maltrataba. ¿Es todo eso realidad? ¿Eso sucedió? ¿Era así? Porque por otra parte nos muestran la imagen romántica de Colón, entonces estamos como entre las dos cosas, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado con los relatos porque como te decía, los mismos españoles ya llegó a un punto donde no lo querían. Entonces muchos de los relatos nos llegan de estos españoles, Mm. tratando de darle una muy mala imagen a Cristóbal Colón. Entonces, algunos de estos datos, pues se pueden comprobar. Él sí esclaviza gente, él incluso se lleva en uno de sus viajes gente esclavizada a España, donde la reina le dice, estas poblaciones ahora están, entre comillas, bajo mi jurisdicción, son mis súbditos, y usted no los puede esclavizar. Entonces, me haga el favor y los devuelve o los deja aquí, no me importa, pero usted deje de esclavizar gente. Cuando vuelve a América sigue esclavizando. Entonces, estas son como cosas que hizo, digamos, el almirante Colón, por lo cual se le quitan todos sus títulos, los cuales sus hijos siguen reclamando pues por muchísimos años, ¿no? El mismo Diego Colón pues, es un adelantado, también gobernador, pero mucho es por cuenta propia, ¿no? Porque los títulos que había tenido el almirante le son eh, eliminados, digamos, por sus actitudes en la conquista, ¿no? Entonces Oye, sí, hay Daniel, ¿y todo lo que mucho cuenta que Fray puede ser mito. Bartolomé de las Casas es verdad? Bartolomé de las Casas es un personaje que se le ha tirado muchísima basura, pero tampoco se trata de comprender a su persona. Cuando nosotros leemos las crónicas, ya sea de Bartolomé de las Casas, digamos, del mismo Cortés, por ejemplo, de Bernal Díaz del Castillo, o de San Bernardino, de Fray Bernardino de Sahagún, de Motolinía, de cualquiera de estos cronistas del periodo, hay que tener muchísimo cuidado y hacerle preguntas a la fuente, lo que hacemos los historiadores, que es quién está escribiendo, cuándo está escribiendo, por qué está escribiendo, a quién le está escribiendo. Y cuando hablamos de quién está escribiendo, no solo es decir, bueno, está escribiendo Fray Bartolomé de las Casas, sino cuál Fray Bartolomé de las Casas está escribiendo, en qué periodo está escribiendo como fraile que acaba de llegar o está ya escribiendo como obispo. ¿A quién le está escribiendo? ¿Cuál es su intención? Entonces, cuando nosotros leemos algunas de las exageraciones que tienen estos autores, porque todas las tienen, si uno lee, por ejemplo, a lo que escribe Cortés, Cortés nunca, o sea, en un pasaje nada más en sus cartas de relación menciona la Malinche, ¿verdad? Doña Marina. Mientras que, por ejemplo, Bernal Díaz del Castillo la menciona muchísimas, reiteradas veces por su papel tan importante que Mm. tuvo. Cortés no la menciona, ¿por qué? Porque él quiere toda la gloria para sí, quiere contar solo lo bueno. Sus soldados después escriben, Cortés nos trataba pésimo, nos envió a pueblos a masacrar gente desarmada, porque sí. Y cuando hablamos por ejemplo, de Bartolomé de las Casas, tenemos que tener el mismo cuidado. Su intención, en muchos casos, existe en el sentido de que sí existen los abusos contra los indígenas, sí existe el aperreamiento, sí están quemando gente viva, sí están masacrando poblaciones, pero mucho es exagerado en los números. Por ejemplo, los números a veces no tienen ningún sentido, está hablando de millones, que pues en un periodo, en los periodos que él dice, masacrar millones, hablaría de prácticamente tener una maquinaria digamos, de exterminio que pues ni siquiera la población de las Antillas podría alcanzar esos números. Entonces se ha agarrado muchísimo de estas exageraciones que
las encontramos, son la norma en cualquier escrito del periodo. Y se han agarrado estas exageraciones para decir que era un mentiroso, que era un farsante, pero muchos de los otros frailes también escriben de estas, digamos, de estos actos, entonces no se pueden negar los actos. Luego también es gracias a estas denuncias de Bartolomé de las Casas que se hacen, pues, digamos, las disputas de Valladolid entre Bartolomé de las Casas y Sepúlveda, que al final es gracias a los escritos de Bartolomé de las Casas, que el rey, por conveniencia, porque de verdad a conciencia, le cree que se toman las medidas de crear unas nuevas leyes, lo que se van a llamar las nuevas leyes de Indias, que son una actualización de las leyes de Indias, en las cuales el rey Carlos V le quita muchísima autoridad a los conquistadores, porque se le están saliendo de las manos. Entonces, si nosotros decimos que es el creador de la leyenda negra, Bartolomé de las Casas, pues el primero que le cree es el rey Carlos V. Entonces, el rey Carlos V sería el primer negro legendario en ese caso. Y si estamos hablando también de que era un traidor y que fue pues el causante de muchísimos de los acontecimientos posteriores en Europa de la leyenda negra, pues también es el que un poco es el responsable de las leyes nuevas de Indias, que son unas leyes de protección contra los indígenas que los hispanistas utilizan mucho para decir lo bondadoso que fue el imperio con los indígenas. Entonces, en este caso, tendríamos varias contradicciones en la narrativa. O fue todo lo malo que dicen, o gracias a los escritos que hizo también se generaron algunos de los procesos más importantes del imperio español. Entonces, pues de nuevo, hay que ponerlo en contexto. No es ni todo lo malo que dicen, ni todo lo bueno que él dice de sí mismo. Incluso en el mismo Bernal Díaz del Castillo, en algunos de sus escritos, él se queja porque él dice, nosotros no podemos contratar a un indígena para que nos haga trabajos, aunque le paguemos bien, pero él, así le menciona, el de las casas, de una forma despectiva, tiene a 50 indios a su favor y no les paga, ¿verdad? Entonces, él también es una persona que está ostentando poder, es una persona que sus escritos van con la intención de justificar su autoridad, pero al mismo tiempo, mucho de lo que él está escribiendo lo podemos encontrar en otras narrativas, entonces tampoco es el gran mentiroso como lo presentan. Que otros enemigos del imperio hayan utilizado a las narrativas de Bartolomé de las Casas, pues 100 años después de su existencia, pues no es culpa de Bartolomé de las Casas tampoco. No era su intención, él no lo escribió para ellos. Qué bueno todo eso que nos estás diciendo, porque la cosa no es blanco y negro y hay que analizar el contexto de cada personaje, que un mismo personaje puede ser muchos personajes a lo largo de su vida, de su historia. Eso es interesantísimo, pero para mí un descubrimiento que eso fue a través de tus vídeos en Chispa TV, que yo no lo había pensado nunca. Oiga, hermano, claro, cuando estos tipos llegaron a América, la diferencia, digamos, en desarrollo, en civilización, entre todo, era como de no sé cuántos miles de años. Estábamos en un encuentro de dos culturas que se llevan miles de años de diferencia. En América estaba prácticamente en la edad de que estábamos, del cobre, ¿no? Empezando en algunas civilizaciones como los mismos tarascos o los purépecha, depende de cuál vocablo utilicemos, una misma civilización estaban ya entrando en la edad del cobre, lo que se llama el calcolítico. La mayoría estaban en una edad de piedra. Pero es complicado hablar de esto porque el avance en algunas ramas, digamos, que hoy llamaremos de la ciencia, digamos, la astronomía, por ejemplo, en algunas civilizaciones no se encontraban en la edad de piedra del mundo antiguo. Entonces, es un desarrollo propio, es lo que se llama en historia. Las civilizaciones americanas tenían un desarrollo propio. Pero es verdad que, por ejemplo, los incas no descubrieron la rueda. Sí, digamos, hay registros de que se utilizaban ruedas, pero no se utilizaban en la lógica que se utilizaban, por ejemplo, en Europa las ruedas. En muchos casos porque el territorio no lo permite, en muchos casos es porque ya se habían desarrollado otras formas de transportar, otras formas de construir, digamos, de ingeniería que no necesitaban la rueda. ¿Cuánto hay más o menos de diferencia entre esa cultura europea que nos llega y estos indígenas americanos que están ahí en el territorio? ¿Por qué se produce ese decalaje tan grande? ¿Cuál es el fenómeno evolutivo de migración que ha sucedido para que haya miles de años de diferencia de desarrollo entre una cultura y otra? Cuando nosotros hablamos del nuevo mundo, es literalmente un nuevo mundo. Es decir, el continente americano empieza a ser poblado por el Homo sapiens muy tardíamente. Estamos hablando de entre 20.000 años, dependiendo digamos, de los
Registros arqueológicos entre 20.000 años más o menos es donde, 20.000, 23.000 años es donde están llegando los primeros humanos. Pero son oleadas que van a estar viniendo por muchos, muchos miles de años. Las últimas oleadas se dan hace 12.000 años más o menos. Estás Entonces hablando del tenemos, último periodo glaciar. O sea, claro, cuando se cierra el puente de Bering, cuando ya se deshiela y ya no puede pasar más gente, es alrededor de hace 12.000 años. Entonces, tenemos que ahí más ya o se menos. cierra, ahí ya se quedaron aquí los que estaban, o también llegaron gente, porque también dicen que llegaron los vikingos, llegó un montón de gente por la Polinesia. ¿Eso también es verdad o Claro, no? eso es cierto, pero ya no estamos hablando de grandes migraciones. Los contactos que Vale. se dan de la Polinesia, pues son gente que son dedicadas al mar, tienen sus rutas y pues llegan también a las costas de Sudamérica, pero no son suficientes como para poblar un continente. Ni los vikingos. Los vikingos hacen unos cuantos asentamientos en unas zonas de Canadá, en unas islas, pero no llegan ni a conquistar ni a poblar. Rápidamente se devuelven. Sus asentamientos duran menos de 60 años, según los cálculos. Estas grandes migraciones sí son propiamente migraciones de muchos miles de años continuas, son casi 10.000 años de poblaciones que están viniendo. Entonces, cuando las primeras poblaciones están alcanzando el sur, todavía están llegando gente en el norte. Y es un continente muy, muy, muy extenso. Entonces, eso nos da una idea de la magnitud. Entonces, también están viniendo diferentes culturas durante 10.000 años con diferentes tecnologías, con diferentes lenguas, por eso hay tanta diferencia de lenguas entre el sur y el norte, ¿no? Y en el medio hay una diferencia abismal de lenguas, una diversidad gigante, también de poblaciones, de tipos de cultura, el mismo canibalismo ritual. Se cree que son poblaciones que traían, digamos, sus formas de canibalismo desde tiempos antiguos, ¿no? Y cuando llegaron los Incluso, españoles también había canibalismo aquí, ¿no? Que es una de las cosas que la gente dice, bueno, es que llegan los españoles y encuentran esos salvajes caníbales, esa violencia, etcétera. Y lo que no cae uno a veces en cuenta es que había miles de años de diferencia en desarrollo entre una cultura y otra. Entonces no se puede comparar una cultura y otra que se llevan miles de años de desarrollo, ¿no? no se puede comparar. La forma más fácil de comparar este tipo de civilizaciones para mí, o por lo menos las más similares, digamos, serían el mundo antiguo, pero también tiene sus diferencias muy, muy grandes. Entonces hay que tener mucho cuidado con comparar civilizaciones. En la zona del Mediterráneo, lo que rodea el Mediterráneo, tenemos una, digamos, característica muy importante, y es que el comercio de toda esta región, que traía pues innovaciones que surgían en Asia, innovaciones que surgían en el norte de África, innovaciones que surgían en la zona europea del Mediterráneo, y entre todos se intercambiaban conocimientos. Los fenicios inventan digamos, el abecedario propiamente, que luego los griegos toman y luego los romanos modifican, y luego se extiende por todo el Mediterráneo. También tenemos algunos innovaciones en navegación, tenemos, por ejemplo, los jeroglíficos, yéndonos mucho más atrás. En Egipto, en Mesopotamia y en la zona de Anatolia tenemos generación individual de jeroglíficos. Cada quien pues genera los suyos también, la escritura, por ejemplo, cuneiforme y demás. Y todos estos son conocimientos que se comparten por miles de años. No solo animales, granos, ¿verdad? En general plantas, sino conocimientos. Por muchos, más de 3.000 años, están compartiéndose diferentes civilizaciones a través del comercio. Para la gente que entra por ver, entonces, no es depositaria de todo ese acumulado de conocimiento que viene de toda esa parte. Claro, es una parte solamente del conocimiento que nos llega, y aparte ya al llegar a través del estrecho de Bering se produce una ralentización. Claro, porque nosotros estamos hablando de que las últimas poblaciones que llegan a América son hace 12.000 años. ¿Qué había, por ejemplo, en el Mediterráneo hace 12.000 años? No existían, digamos, las grandes civilizaciones. Entonces, estamos hablando de que en el momento que las civilizaciones americanas, digamos, los pobladores americanos ya terminan de llegar, ni siquiera está tampoco el desarrollo en regiones de Asia o del Mediterráneo. Este Que desarrollo eran se cazadores genera. recolectores. Cazadores recolectores, principalmente. Hace 12.000 años ni siquiera estaba la agricultura en De ninguna parte agricultura. del mundo. Entonces, estamos hablando de que hay una división en un punto donde ni siquiera están los primeros agricultores. Los primeros agricultores se va a hablar de hace unos 9.000 años, ¿verdad? Cuando ya se había cerrado el puente de Bering. Entonces, todo el desarrollo
de América y el desarrollo del resto del mundo son mundos por aparte. Ni siquiera desde sus inicios tienen digamos, un arranque similar. Por ejemplo, la agricultura en América se desarrolla hace unos aproximadamente 5.000 años. El resto del mundo se puede hablar de hace unos 9.000, es decir, son 4.000 años de diferencia en la domesticación de animales y plantas. También los animales que teníamos. Bueno, en América no existían, digamos, algunos animales que sí existen en los viejos continentes, que son animales que se desarrollaron con el ser humano, por lo tanto están más acostumbrados al ser humano y por lo tanto más fácilmente domesticables. En América no De existían. ganadería. Entonces hay una diferencia abismal, no había caballos, no había vacas, no había animales para trabajo, lo cual va a generar pues que la forma misma de la división del trabajo, de la forma misma de hacer el trabajo, de hacer agricultura, de la misma forma de transporte va a ser muy diferente. Y todas estas diferencias, la diferencia, digamos, en el descubrimiento, por ejemplo, tenemos que las civilizaciones, por ejemplo, los purépecha, empiezan a trabajar el cobre, pero lo trabajan muy recientemente, poco antes de la conquista. Entonces, su conocimiento no se logra expandir por el resto del continente, mientras que en otras regiones ya tenían 2.000 años de trabajar el cobre. Ya habían avanzado de la edad del cobre al bronce, a la edad del hierro, Claro. ¿verdad? Ya incluso cuando llegan los españoles ya tienen el acero. Si no tenían caballos, no tenían vacas ni todo eso, o sea, las fuentes de proteína animal, cuando vienen, no es tan fácil. ¿Eso no puede haber influido en el tema de la persistencia del canibalismo durante mucho tiempo? En algunos casos sí, lo que pasa es que tampoco el canibalismo en América hay que entenderlo dependiendo de la cultura en la que estemos hablando. Había culturas donde sí hacían canibalismo propiamente por el consumo de carne, pero estamos hablando de algunas civilizaciones mucho más rudimentarias, como los caribes. Estamos hablando de que las civilizaciones del Caribe tampoco tenían, por ejemplo, escultura monumental. Cuando hablamos de escultura monumental es el trabajo de unidades de piedra, monolitos, ¿no? Digamos, de gran tamaño. Es algo que los antropólogos utilizan para clasificar la complejidad de una civilización. Utilizan, por ejemplo, la cerámica. Si ya estamos hablando de que la cerámica tiene diferentes tipos de colores, mucha más variedad, estamos hablando de que hay más población, por lo tanto hay una complejización de la población. Si estamos hablando de que hay escultura monumental, quiere decir que hay gente dedicada exclusivamente a hacer esculturas con monolitos de piedra, lo cual quiere decir que entonces hay toda una estructura institucional y administrativa que permite que haya artesanos que se dediquen únicamente a las artesanías. Cuando no existe eso, quiere decir que los recursos disponibles en fuerza, digamos, en personas, tienen que dedicarse a otras labores, a la caza o a la recolección. Entonces, no hay tiempo para dedicarse a este tipo de artesanías, digamos. Entonces, en la civilización del Caribe tenemos esta característica. En Mesoamérica es diferente, porque son civilizaciones muy complejas. Ahí se tiene que hablar necesariamente, cuando se hable de canibalismo ritual. ¿Por Ritual. qué? Porque forma parte de un rito. Yo, por ejemplo, los mexicas, cuando sacrificaban a una persona, independientemente del número, porque también depende del año, de si había un cambio de Tlatoani, depende de si había un eclipse, un cambio de era, etcétera. Eso van a rondar. Sí es cierto que en los años finales del Imperio Mexica puede haber un par de años, especialmente cuando asume el último Tlatoani, que también hay casualmente un eclipse y que viene el final de una era. Estamos hablando de muchos acontecimientos muy cercanos, donde sí se puede hablar de los miles sacrificados, pero antes de eso también hay registros arqueológicos donde hablan de menos de 1.000 en algunos años. Mm. Entonces, hay una diferencia muy grande de un año a otro, de unos periodos a otros, de un Tlatoani a otro, etcétera. Hablamos de canibalismo ritual. Se sacrificaban no para comer. O sea, yo no sacrificaba a una persona para comérmela, la intención no era comérmela. El comerla era parte del rito, se sacrificaba a los dioses para que amaneciera, para que lloviera, etcétera, para tener beneficios de los dioses. Entonces, una vez que se sacrificaban estas personas, el corazón iba para las élites, una parte de una pierna iba para los guerreros, etcétera. Y usualmente el pueblo llano no conseguía nada. Mm. Entonces, estamos hablando de una población de entre 100 y 200.000 personas, y lo que se están sacrificando en un año normal, común y corriente, son, no sé, 600 personas. Por supuesto, no es una maquinaria de alimentación. Marcelo Gullo dice que era un imperio antropófago.
Eso es digamos, viene con malicia, viene poniéndole un adjetivo a un imperio que su maquinaria no era una maquinaria de alimentación a través de la carne humana. Entonces, se puede hablar que algunas civilizaciones sí lo hacían por la escasez de proteína, pero no todas. No se puede extender como si la práctica del sacrificio humano en América fuera exclusivamente porque no había animales. Eso sería un error que mucha gente comete. Había conquistadores conscientes de lo que se estaban encontrando, era con seres humanos que llevaban miles de años de retraso en cuanto al desarrollo tecnológico o no, o directamente lo que se veía era a seres de alguna manera inferiores o a los que había que domesticar o no sé cómo explicarlo, pero era la gente consciente de que había una brecha de miles de años entre los que estaban ahí y los que estaban llegando. No, para nada. De hecho, justamente con las crónicas que tenemos, vemos que ellos también están igual de sorprendidos, no saben con lo que se están manejando en muchos casos. Están sorprendidos porque, por ejemplo, Bernal Díaz del Castillo, cuando escribe, él habla a ver, también los recuentos de los españoles digamos, tenerlos con mucho cuidado. Él dice, bueno, hay tantas cabezas en esta pica, hay tantas picas y si lo extendemos por tantos kilómetros de extensión de la ciudad, pues tenemos 80,000 sacrificados. Números absurdos, ¿verdad? La mate la hizo, ¿verdad? En la cabeza rápidamente y no le salieron los números. Entonces, también los números hay que tenerlos en consideración, pero ellos también hay que ponerlos en contexto. Son españoles que la misma fe que tienen ellos en Cristo la tiene el mexica en Huitzilopochtli, por ejemplo. Ellos también son conscientes, por ejemplo, el rey Carlos V, él dice que en su reinado va a venir Cristo y que va a encontrar un imperio católico universal donde él va a ser el emperador, y él lo cree fervientemente. Por eso sus ambiciones de extender el imperio lo más amplio posible es porque va a venir Cristo. Entonces ellos hay que ponerlos en contexto. Ellos, por supuesto, no entendían con qué se estaban enfrentando. Ellos, a muchos todavía, creían que las prácticas de estos nuevos seres humanos que estaban conociendo eran prácticas del demonio. Rápidamente los frailes entienden que no necesariamente están adorando al demonio, entonces se dedican a entender las culturas, especialmente los franciscanos, a entender con qué se están enfrentando y tratar de hacer algunas semejanzas entre las culturas y las creencias de estos nativos con el catolicismo, y es donde, por ejemplo, tenemos a la Coatlicue, que es la diosa madre del panteón muchas de las culturas nahuas, especialmente de los pues, mexicas, y la Coatlicue la asemejan, digamos, con la Virgen, ¿no? Se me olvida el apodo con el que se le llamaba la Coatlicue, pero es el mismo apodo con el que posteriormente llaman a la Virgen María. Y esto es gracias a que los franciscanos pues hicieron una labor de sincretización de estas culturas. Ellos sí lograron entender que no estaban tratando con poblaciones tan rudimentarias, que estaban hablando con seres humanos que tenían una cosmovisión diferente. Pero es bastante reducido a los estudiosos, a los frailes. El resto de la población, de los conquistadores, realmente no tenían una noción tan clara de a qué se estaban enfrentando. Otro fenómeno que yo creo que también se pasa como muy por encima y rapidito por parte de esos historiadores o politólogos hiperhispanistas, digo yo, es el tema de la esclavitud. Hasta el punto de escuchar decir que el español no fue un imperio esclavista, que es una cuestión de casi de portugueses y de ingleses, cuando por otra parte lees que las cifras son de millones de personas que se traficaron. ¿Cuál es la realidad de la esclavitud? ¿Por qué hubo esa esclavitud y qué responsabilidad tiene concretamente España en el tema de la trata de millones de personas en el Nuevo Mundo? Principalmente fue por la debacle demográfica, cuando la mano de obra pues fallece básicamente en el 610 más o menos, entre el 610 y el 1630, 1610, 1630, pues no hay mano de obra. Y eso hace varios cambios en la forma de trabajo y de la administración. Muchas de las tierras comunales pasan o a las manos de la iglesia, que eran de los indígenas,
o a manos de los españoles. Las formas de trabajo indígena, muchas se pierden y se asumen las formas de agricultura de los españoles. Muchas formas de administración y de, digamos, de asentamiento de los pueblos de indios los asumen españoles. Esto me parece que es algo fundamental de entender. El periodo, digamos, donde se inculca o se impone o se asimila más la cultura hispánica es después de la debacle demográfica. La demográfica es la mezcla de las enfermedades, más las masacres, más todo, ¿no? Que son 50 millones de personas, me has dicho, que fallecen, ¿no? Entonces, ¿la esclavitud es una necesidad simplemente demográfica para generar mano de obra? Para el Imperio Español, sí. Para el Imperio Español necesita mano de obra urgente, y pues los portugueses ya iniciaron con este proceso de esclavización, de esclavitud. Están llevando ya los primeros esclavos al Brasil. Entonces, pues también los ingleses empiezan a sumar, empiezan a tratar de robarle territorios en las Antillas a los españoles. Por ahí cae Jamaica, por ahí los holandeses también se incluyen, luego franceses se incluyen y también le quitan, digamos, la mitad de la española, lo que es Haití, a los españoles. Y entonces inicia ya ahora sí este proceso, cuando se dan cuenta de lo que es por ejemplo, lo que los historiadores llamamos las economías de plantación o colonias de plantación, que es un territorio dedicado al monocultivo con mano de obra esclava, y se dan cuenta de que la caña de azúcar, eso se dan cuenta los portugueses en Sao Tomé, en las costas de África, empiezan a sembrar azúcar, caña de azúcar, y con mano de obra esclava, pues les resulta sumamente barato, y los recursos que están teniendo con el azúcar en Europa son muchísimos, se están haciendo ricos con el azúcar. O sea, mucha gente habla del oro que se llevaron, pero digamos, para algunos de estos imperios coloniales, el azúcar era realmente donde estaba el dinero, porque las élites europeas amaban el azúcar. Y luego sería el algodón, ¿o no? El algodón también, pero es principalmente en otras regiones del norte de América. En estas regiones, pues es principalmente, por lo menos en el Caribe, en Brasil, en las regiones tropicales, es principalmente el azúcar. Y es entonces cuando los españoles también empiezan a importar masivamente esclavos africanos. Inicialmente lo hacen ellos, después de los 1700, con lo que se llama el asiento de negros, con las guerras de sucesión, tienen que ceder algunos territorios en Europa, les ceden Gibraltar a Gran Bretaña, pero también les ceden lo que se llama el asiento de negros, que es el derecho de que los británicos sean quienes proporcionen a las colonias americanas los esclavos. Pero nosotros, cuando mucha gente dice, es que España no importó tantos esclavos, ¿verdad? En el comercio transatlántico de esclavos. Sí, era el tercero. Si nosotros hablamos de números, importar 1.200.000 esclavos, pues no suena, digamos, tan bien, ¿verdad? Los británicos también andaban muy cerca, los franceses andaban muy cerca. Los portugueses son quienes se llevan el primerísimo lugar, porque sí se dedicaron, no solo fueron los primeros, sino que además hicieron, digamos, entre comillas, convenios con los imperios africanos, como los imperios del Congo, ¿verdad? O Dahomey, para importar más esclavos, y los llevaban al Brasil masivamente. Y digamos, el periodo de vida promedio de un esclavo en plantación eran de 7 años o menos. Es decir, ellos no tenían la intención de que los esclavos se reprodujeran, simplemente se moría uno y seguían trayendo. Entonces este uso extensivo de mano de obra esclava fue prácticamente uniforme en las colonias americanas, especialmente en el Caribe, en Colombia, digamos en lo que es el Caribe colombiano, en las islas del Caribe, en el Caribe centroamericano, el uso de mano de obra esclava fue bastante extensivo por parte de los españoles. ¿De cuántos millones de personas estás hablando? Cuando se hacen los cálculos de la cantidad de esclavos que se trajeron de África, se habla de más o menos 12 millones. Wow. Con una mortandad en el viaje de alrededor de un 15-20%. Es decir, al final llegan vivos 10 millones, más a eso hay que restarle todos los que se mueren trabajando en las plantaciones. Entonces sí, digamos, el desastre humano que implica este periodo de esclavitud, estamos hablando de por lo menos unos 7-8 millones de personas que fallecen exclusivamente a causa ya sea de la captura, traslado o sometimiento en las plantaciones. ¿Y eso alguna vez se ha pedido perdón? ¿Se han resarcido esos países? ¿Todos estos imperios alguna vez han hecho algún acto, aunque sea simbólico, para
¿Para pedir perdón por la esclavitud o no? Yo creo que los únicos que lo han hecho son los británicos, pero tampoco los deja muy bien el hecho de que hasta el siglo XIX todavía tuvieran colonias en África. Entonces, Mm, por más simbólico que sea pedir perdón por la esclavitud, si luego voy a esclavizar a las poblaciones de ahí directamente, o claro. sea, ya no las estoy sacando, pero igual las estoy esclavizando en colonias igual de extractivas, entonces no tiene mucho sentido el perdón que pidieron los ingleses. Pero también es un fenómeno mucho más complejo que simplemente que los europeos llegaron a sacar personas de ahí, porque los mismos imperios africanos eran quien las vendían. ¿Cómo hacían esos convenios los portugueses con esos imperios africanos? Es decir, ¿los propios imperios africanos esclavizaban a su gente y se la vendían a los portugueses o cómo era la cosa? No era su gente. Ellos Ah, eran iban, otros pueblos. eran otros pueblos. Ellos iban al interior del continente, lo que se llamaban las racias, a capturar gente del interior y la sacaban para venderla a los europeos. Los europeos simplemente llegaban, hacían puertos y ponían sus barcos y compraban. Las élites africanas se hicieron millonarias. Muchas de las élites de hoy de los países africanos son descendientes de las antiguas élites esclavistas de África. Que se dedicaban justamente al comercio de esclavos. Claro, hay un desarrollo muy pobre en estos periodos porque los imperios africanos ya estaban creciendo, pero se dan cuenta de que simplemente con el comercio de esclavos tienen muchos recursos. Esos recursos no permean a la sociedad, se quedan en las élites, que se hacen muy, muy ricas con el comercio de esclavos. Entonces, pues tenemos un desarrollo que, bien o mal, a causa de los europeos, hicieron que muchos de estos imperios africanos se fragmentaran, que muchos de estos imperios africanos no tuvieran el desarrollo, porque al final ven muy fácil simplemente obtener recursos del tráfico de personas. Pero sí, los portugueses hacían convenios con estos imperios, básicamente les decían, inicialmente esto funciona así, lo que se llama la economía triangular. Los portugueses vienen con sus mercancías, se las entregan a algunos por ejemplo, a los reyes del Congo. Los reyes del Congo les entregan personas, esclavos, que ellos van y se los entregan al imperio de Dahomey, que les entrega oro a cambio y luego ellos se van para Europa con oro. Entonces, ellos lo que están haciendo se llama una economía triangular. Están comerciando esclavos africanos dentro de África. Después descubren las islas de Santo Tomé o Sao Tomé. Ahí empiezan con el cultivo de caña que ya se daba en África, pero ellos pues lo están haciendo ya ahora a título propio, con esclavos que ellos están importando y se dan cuenta que el dinero está en el comercio de esclavos. Cuando se descubre América, ellos dicen, bueno, vamos a replicar esta pequeña isla de producción de caña de azúcar para hacer azúcar para Europa en toda esta extensión que tenemos ahora en América, que son miles de veces más grande que estas islas. Entonces lo que hacen es pues replicar no solo en escala la plantación, sino en escala la cantidad de esclavos que tienen. Entonces los portugueses sí se llevan el primer lugar por el tipo de economía y por lo temprano que ellos empiezan a hacer, digamos, este tipo de economía triangular, de economía de plantación, de tráfico de esclavos. Pero los españoles también, pues a ver, la diferencia entre 1,5 millones, 1,500,000 y 1,200,000, pues realmente es insignificante cuando estamos hablando de vidas humanas. Cuando vemos que hoy en día, pues parece que han ganado los anglosajones, la supremacía blanca, el mundo conquistado por ese antiguo imperio británico, ahora en poder de Estados Unidos y del sionismo también. Hemos perdido. Al final, entonces, las colonias hispanoamericanas terminamos siendo el patrio trasero del imperio británico. ¿Cómo ves tú como historiador? Y yo sé que este salto en el tiempo no es nada científico, pero ¿cómo ves tú esa diferente evolución de esas excolonias de dos imperios tan diferentes? Las colonias, por ejemplo, se llaman las 13 colonias, estaban en un territorio bastante complicado, entonces se dedicaron mucho al comercio. Y eso pues les dio pues un impulso inicial pues bastante, digamos, bastante poderoso, pero incipiente en todo caso. Lo que es importante de resaltar es que el Imperio Británico y el Imperio Español son dos imperios que nacen de diferentes formas civilizatorias. Primero uno es católico, otro es protestante, uno es precapitalista, el otro ya es de capitalismo incipiente, uno es premoderno, de instituciones bajo medievales, y el otro es moderno, ¿no? Entonces, son imperios con lógicas muy diferentes. Pero yo creo que la raíz del éxito de los Estados Unidos está mucho más hacia el inicio de los Estados Unidos, que tiene que ver, por ejemplo, cuando España y Francia ayudan
a Estados Unidos, a las 13 colonias, a independizarse. Son todavía colonias muy, muy incipientes, pero ya tienen una lógica capitalista, mientras que todavía en las zonas, por ejemplo, del Imperio Español, como el Virreinato de Nueva España, recordemos que ya están en el periodo borbónico, ya prácticamente se les eliminó una capacidad industrial muy importante, porque se necesitaba pasar la industria a la península. Entonces están en un proceso donde unos más bien se están industrializando y los otros están en un proceso de desindustrialización. Sumémoslo a eso que España y Francia ayudan a Estados Unidos a independizarse. Estados Unidos se convierte ya en una fuerza a tener en consideración y empieza a asediar por ejemplo, la Florida. Entonces España ya no puede, ya no tiene recursos. La corona está totalmente con las arcas vacías. No puede defender la Florida. Entonces la vende y la vende muy barato. Entonces ya ahora Estados Unidos se expande en toda la costa. Después tenemos que España entrega a Napoleón lo que se llama la Luisiana. Cuando nosotros hablamos de la Luisiana, no es la Luisiana de hoy. La Luisiana francesa era una franja que comprende toda la desembocadura del Mississippi, alrededor de todo el trayecto del Mississippi por varios cientos de kilómetros a ambos márgenes hasta prácticamente la frontera de lo que hoy es Canadá y, digamos, llegar a los Grandes Lagos. Era un territorio gigante donde Francia, desde los Grandes Lagos hasta la desembocadura del Mississippi, en tierras muy fértiles, había hecho muchas factorías. Y no solo factorías, sino también asentamientos muy importantes. Y esto, cuando España se la entrega a Francia, a Napoleón, Napoleón se la vende a un precio ridículo a los Estados Unidos, de nuevo, para ayudarlo en su guerra en contra de Gran Bretaña, y Estados Unidos ahora tiene no solo mucho más territorio, muy fértil, con todas las factorías y con todos los recursos que ahora tiene en el Mississippi, y ahora tiene el control de los Grandes Lagos, de todo el Mississippi, de su desembocadura, de toda la costa sur del Mississippi hasta la Florida y toda la costa este de los Estados Unidos. Es decir, ya ahora tiene una masa, ya estamos hablando de masas continentales. Entonces, poco después empezamos con las repúblicas, bueno, lo que van a ser las repúblicas, los territorios americanos, con guerras de independencia que destruyen un tejido industrial importante, un tejido productivo importante, bajas de población en las guerras. Tenemos también que muchos de los territorios estaban endeudados, habían entregado sus recursos a España para sus guerras. Entonces, una vez que empiezan las guerras de independencia, no hay forma de recuperar sus recursos, hay que pedir préstamos. ¿Se le piden a quién? A Gran Bretaña o Francia, los enemigos de España, que muy felizmente, después de lo que el Imperio Español les había hecho con los Estados Unidos, los británicos están deseosos de ayudar también a los territorios americanos a independizarse, una forma de, como se dice en inglés, un payback, una venganza por lo que España le hizo con las 13 colonias. Empieza también a ayudar a los territorios americanos a independizarse. Por ejemplo, México, el Imperio Mexicano, una vez independiente, tiene dos cosas. Primero, las arcas vacías después de las guerras de independencia y después de los impuestos bravísimos que se le habían hecho por parte de la península. Tiene también una invasión por parte de Francia, donde se le exige pagar ciertos préstamos que en ese momento no estaban en condiciones de pagar. Y también se le destruyen algunos puertos. Y luego tiene la invasión estadounidense, que de nuevo estamos hablando de que Estados Unidos ya tenía, ya eran hombres de frontera, como fueron los españoles en su momento. Tenía unos recursos y una población que antes no hubiera tenido. Y ahora entonces lo utiliza para invadir México y recuperar, bueno, no recuperar, sino apropiarse de una cantidad de territorio inimaginable. Entonces, estamos hablando de que tiene dos costas, tiene una cantidad de territorio gigante, tiene petróleo, tiene oro. Entonces nosotros el éxito de Estados Unidos no lo podemos encontrar en que Estados Unidos son superiores ¿verdad? Como civilización, o que sean superiores por cuestiones, digamos, propias de su desarrollo protestante o, digamos, de otros tipos de desarrollo, sino que nacen como una potencia capitalista propiamente. Mientras que los territorios americanos rápidamente encuentran guerras civiles, encuentran, digamos, dificultades para avanzar como repúblicas independientes. Entonces, es una mezcla de factores. Excelente. Y creo que es complementario leerse este libro. No sé si lo conoces, La frontera salvaje de Jorge McFoot. 200 años de fanatismo anglosajón en América Latina. ¿Lo conoces?
Sí, no lo he trabajado completo, pero sí se trabajó en Jorge historia. es un gran amigo nuestro y me encantaría que un día vinieras aquí a Palabras Mayores y tuvieran ustedes dos una charla, una conversación. Él es de verdad, un escritor, es profesor, vive en Estados Unidos y es un gran estudioso precisamente de esto. Y a mí me encantaría invitarte, no una, sino 1000 veces, Daniel. Espero que la gente vaya a Chispa TV y que vaya a tu canal también, Daniel Trejos, se suscriba, te siga, porque yo creo que eres una fuente impresionante de conocimiento y sobre todo que tienes la virtud de hacernos entender cosas bastante complejas de una forma muy clara. A mí me hace abierto los ojos precisamente en cosas que yo decía, ¿cómo es que no conseguía yo entender esto? Claro, había una cosa tan básica como un sesgo de metodología. ¿Cómo se pueden comparar cosas tan diferentes como dos culturas que se lleven 12.000 años? ¿Cómo se puede hacer una valoración de eso? Y esos son uno de los grandes sesgos que veo que comete gente como Armesilla, por ejemplo. Entonces, en el caso tuyo de abrirnos los ojos a esas realidades históricas, nos pueden dar también luces en lo que está sucediendo hoy en día. Así que yo te agradezco muchísimo, de verdad, tu tiempo, tu generosidad y que sepas que esta es tu casa y te esperamos aquí muchísimas veces. Gracias a vos, Pablo. Yo encantado de venir todas las veces que sean necesarias. De verdad, yo estoy muy feliz de poder participar con vos y poder, pues, hablarle a tu público. De nuevo, yo simplemente hago énfasis en que pongamos las cosas en contexto. Es así de sencillo. Pongamos a los españoles de su periodo como hombres de su periodo, pongamos a los indígenas como personas de su periodo en su contexto civilizatorio, pongamos a los mismos frailes, a la misma Iglesia Católica. Estamos hablando de que eso sucedió hace 500 años. La lógica era premoderna en el mejor de los casos, y si no precontemporánea. Las nociones de pueblo no existían como las conocemos hoy, las naciones no existían como las entendemos hoy. Cuando hablamos de España, decimos España nos conquistó, no era la España de hoy. La España de hoy es el Estado-nación español. Lo que nos conquistó fue el Reino de Castilla, que luego se transforma en Imperio Español, que luego se fragmenta y nace España. Es decir, estamos hablando entre Castilla y España de hoy, hay un imperio de por medio. Y estas diferencias son fundamentales para poder entender los procesos. Me encantaría invitarte en los próximos días a que tengamos esa charla de cómo vives tú ese día a día de hoy, en las fechas en las que estamos y en las circunstancias en las que estamos, teniendo todo digamos, la óptica histórica que te permite seguramente ver cosas que los demás a veces tenemos dificultad para ver. Sí, claro, yo encantado de venir y compartir con ustedes. El poquito que Bueno, conozco, encantado de compartirlo. mucho que conoces. Bueno, hermano, muchísimas gracias. Cuídate Gracias a muchísimo. vos, Hasta Pablo. siempre. Igualmente. Hasta Y luego. saludos a tu audiencia y que, pues, que Dios los bendiga y que su canal siga creciendo. Bueno, el que tiene que crecer mucho es Chispa TV y Daniel Trejos en YouTube. Muchísimas gracias a todos. Hasta siempre. Gracias. Esto son palabras mayores.